Muy buenas tardes a todos, un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy a este webinar de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y un agradecimiento especial a las firmas que nos están acompañando de abogados, a Godoy y Córdoba, a Villegas y Asociados y a Cubicum. No solamente expertos en lo que es educación y en este sector que tanta falta nos hace este acompañamiento de asesoría con todos los cambios que se están presentando en la actualidad, sino que además los consideramos nuestros amigos, amigos no solamente de la escuela, sino del sector educativo. La trayectoria que ellos han tenido nos ayudan a reflexionar permanentemente sobre los retos que están viviendo las instituciones y lo que estamos viviendo en estos retos que no son nuevos para la academia, en el sentido de que siempre hemos tenido que afrontar situaciones diversas. Pero para este año han sido acelerados. Estábamos 3 meses antes pensando cómo íbamos a adecuarnos a esta nueva dinámica en donde dictaríamos las clases virtuales o las clases remotas. Y ya estábamos acomodándonos cuando viene una nueva dinámica en el sector de la educación. Y esta nueva dinámica nos implica el retorno inteligente, en donde tenemos que combinar estas dos experiencias importantísimas, la presencial y la remota, pero ajustarnos a una cantidad de protocolos que han sido bastante fuertes y algunas dinámicas distintas que estamos viviendo el día de hoy. Seguramente también con algunas preocupaciones que tenemos desde este sector, en donde la economía puede jugarnos a favor o en contra en determinados momentos. Y que sabemos que tenemos todos esos presupuestos que recalcularlos, los que habíamos hecho, porque es posible que tengamos algunas afectaciones. La experiencia de las personas que hoy nos acompañan para darnos algunos tips en ese sentido, que se va a hacer más inteligente al sector. Voy a presentar a nuestro gran amigo, el doctor Luis Fernando Cruz, que ha decidido acompañarnos y ha aceptado esta invitación como moderador para presentar a las otras dos personas en unos instantes que nos están acompañando. El doctor Luis Fernando pues tiene una trayectoria de más de 30 años. Nos conocimos en otros escenarios hace unos años atrás, desde el sector financiero. La experiencia que ha tenido en diferentes sectores es maravillosa. Nos lleva a una hoja de vida impresionante y no me voy a detener acá porque si no les quitaría toda la hora de presentación del webinar. Pero voy a mencionar algunos aspectos que han sido fundamentales del doctor Luis Fernando. Y es que ha tenido la posibilidad de liderar instituciones, empresas del sector financiero, de otros sectores de gobierno. Y esto le ayuda a dimensionar lo que hemos denominado la triple hélice, donde combinamos gobierno, empresas y universidades. Acompañando estos sectores, su experiencia es maravillosa y afortunada, en donde me atrevo a mencionar los dos últimos cargos como el ser presidente de Fiduagraria, o el cargo que fue tal vez el último antes de dedicarse en pleno, completamente a estas asesorías desde su bufete de abogados, nos lleva a que también tenga la experiencia en el sector salud. En esta dinámica lo vemos como superintendiente de salud, que seguramente estos dos sectores que han sido polémicos y que adicionalmente han apoyado estos procesos que hemos vivido aquí en nuestro país, son importantísimos para todas las reflexiones y las experiencias que se han vivido. Así que no me voy a detener más. Doctor Luis Fernando, mil gracias por aceptar esta invitación y bienvenidos los panelistas. Luis Fernando, la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos. Goe, pues la verdad para mí sabes que es un gusto y un honor compartir estos escenarios. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad lo que quiero decirle a todos los participantes es que hoy vamos a tener una visión que a pesar de ser jurídica va a aterrizar en la práctica, en lo que son las inquietudes cotidianas de temas que son absolutamente vitales por cuenta del remesón enorme que ha significado esta pandemia en todos los sectores
de nuestra actividad, no solamente a nivel nacional, sino global. Esta amenaza, cómo se convierte en una oportunidad, en un rehacer, en un repensar, en un aprovechar todos los espacios para mirarnos a nosotros mismos y las oportunidades que se nos generan. Particularmente en la tarde de hoy, pues vamos a contar con la participación, yo diría que inmejorable, de dos expertos en el sector de la educación. Como lo decía Goe, pues mi aproximación al sector de la educación ha sido mucho más reciente que la de los dos expertos que nos acompañan hoy. Procuraremos hacer este panel muy dinámico, muy ágil en términos de lo que significan los mensajes claves que queremos que queden en ustedes, en la retroalimentación que además queremos que nos aporten. Ya en la presentación de cada uno de ellos verán el correo electrónico para hacernos llegar sus preguntas por ese conducto o por el conducto del chat, porque desafortunadamente pues, no vamos a tener un espacio específico para preguntas. Quiero saludar al doctor Santiago, que nos va a hablar de un tema de eficiencia en costos y lo que significan los protocolos. El doctor Santiago es abogado, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, ha sido docente en universidades como La Sabana, La Javeriana, Los Andes, es un capacitador permanente en asuntos jurídicos laborales, tanto de instituciones públicas como instituciones privadas, y también ha asesorado diversos medios de comunicación como El Tiempo, La República, El Espectador, Ámbito Jurídico, Revista Dinero, entre otros. También nos va a acompañar el doctor Germán Villegas. Antes de que él intervenga, refrescaré su presentación. Por lo pronto, doctor Santiago, pues muchísimas gracias por su compañía y adelante entonces a partir de ahora. Doctor Santiago. Bueno, pues Luis Fernando, muchísimas gracias por esta introducción. Muchas gracias a GOE por promover este tipo de espacios que son académicos y en esa medida pues son muy de esta casa y del ADN de la entidad. Así que muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, pues en materia laboral, que es quizá uno de los aspectos más importantes del sector educativo, que es desde la perspectiva que vamos a compartirles algunas opiniones, algunas actualizaciones si se quiere, y obviamente estar abierto a preguntas que pueden estar formulándose. Es importante para hacerlo en ese orden cronológico que se han venido presentando todas estas situaciones. Entender que han habido diferentes fases, digamos, que ha adelantado el gobierno y que los empresarios y que las entidades educativas y las instituciones han venido desarrollando. El punto principal acá, digamos que ha sido procurar preservar el empleo. Creo yo que esa ha sido una de las principales premisas que se ha tenido tanto en el sector público como el privado, en el sector educativo y en general en los diferentes sectores. Pero con un reto gigantesco, y es que ha habido o una disminución en los ingresos o ha habido inclusive un cese absoluto de las operaciones. Y en esa medida, de los mayores desafíos ha sido cómo hacer para mantener una nómina sin tener ingresos o con unos ingresos sustancialmente reducidos. Entonces, digamos que ese ha sido, digamos, el desafío que ha habido en estos primeros meses, que a pesar de muchos esfuerzos, tanto de empresarios como de entidades, de instituciones, del mismo gobierno, posiblemente no han sido suficientes y por eso estamos llegando a unos índices de desempleo de alrededor del 20%. Y según algunos pronósticos macroeconómicos que han tenido algunas entidades y organismos al estilo FEDesarrollo, ANIF, el mismo la ANDI, es que el desempleo podría llegar al 25% con esta tendencia, digamos, que estamos teniendo. Entonces, ese es principal, digamos, el principal desafío que hay en materia laboral y que hemos tenido que afrontar en estos primeros meses. Frente a lo cual, digamos que se debe reconocer que ha habido generosidad por parte del sector empresarial del país y desde luego de las entidades e instituciones educativas.
pero toca empezar de una vez, como oportunamente se está proponiendo en este espacio, más allá de los retos que hubo en el primer semestre, los desafíos que van a haber en el segundo semestre. Porque ya estamos advertidos, ya sabemos que esta circunstancia, esta pandemia, llegó para quedarse hasta que haya una cura suficientemente efectiva. Y ya estando advertidos y teniendo cierto conocimiento con estos 3 meses que ya llevamos, es pensar muy bien cómo va a ser esa reapertura y si se quiere convivencia que vamos a tener que tener bajo estas circunstancias. Continuando por ese orden cronológico, se emitieron una serie de circulares por parte del Ministerio del Trabajo. Y en esas circulares el Ministerio del Trabajo, digamos que invitaba a las figuras que hoy en día pues ya existen en la ley, como podía ser aprovechamiento de vacaciones, no lo mencionaba, pero sabemos que la suspensión de los contratos en ciertos casos fue inclusive una herramienta poco popular, pero necesaria para poder preservar puestos de empleo y mantener aportes al sistema de seguridad social, como mecanismos como la licencia no remunerada o la fuerza mayor en cierto tipo de situaciones que las circunstancias lo meritaran. Pero de igual manera mencionaban una alternativa, que era el trabajo remoto y el teletrabajo, que son dos figuras diferentes, dentro de las cuales, por fortuna, nos encontramos en el sector educativo en buena medida. ¿Por qué? Porque dentro de las diferentes ocupaciones que se han evidenciado que pueden prestar sus servicios de una manera remota, según diferentes estudios que se han hecho de teletrabajo, uno de ellos promovido por el CESLA, que es un centro de pensamiento, es un observatorio laboral, en mi opinión, el de mayor reputación en el país, que es de la ANDI. Y en lo que se pudo determinar desde el año 2019 con unas encuestas y unos estudios que se hicieron, es que el sector educativo, la docencia, es de esos sectores, de esos oficios en los cuales se puede prestar de una manera virtual, de una manera remota, así como los abogados, los economistas, los periodistas, entre otras actividades de un corte principalmente intelectual. Obviamente que ya vendrán muchos desafíos y mi compañero de panel, Germán, podrá hacer referencia a ellos y ya no solamente de si se puede virtual, sino también tendremos que empezar a pensar en cómo ir mejorando cada vez más esas prácticas de la educación virtual, en lo cual esto viene de tiempo atrás, pero la pandemia nos exigió adelantarnos rápidamente en esta virtualidad, así que esto ya está inventado, la educación virtual. Lo que tocará es poner mejores herramientas cada vez más para que los estudiantes vivan una experiencia adecuada en la virtualidad. Pero devolviéndome entonces a la línea de la presentación y es las diferentes opciones que generó el Ministerio del Trabajo, menciona entonces el teletrabajo o el trabajo virtual. Fueron algunos oficios en el sector educativo que se vieron expuestos, como son los servicios asistenciales, eventualmente de aseo, el transporte, en el caso sobre todo ya de educación básica, digamos, y media, no tanto a nivel, digamos, de universidades, en los cuales, pues digamos que vieron unas implicaciones, digamos, fuertes que eventualmente en ellos sí hubo suspensiones de contratos según el manejo que haya dado cada institución y cada entidad, pero la gran mayoría, digamos, de oficios que están concentrados en la docencia y la administrativa pudieron mantenerse de una manera virtual. Y con base en ello, entonces, es que nos abre un poco las puertas para saber qué vamos a hacer en el futuro. Y ni siquiera un futuro tan lejano. ¿Qué vamos a hacer a partir de agosto? Como todos saben, pues ha habido muchas discusiones de si el sector educativo va a poder reabrirse o no, con opiniones encontradas de los padres de familia, de algunos profesores y organizaciones de profesores de qué se va a hacer, pero por lo pronto de lo que tenemos desde el punto de vista laboral y de seguridad social, ¿qué hay? En primer lugar, que si queremos mantenernos bajo el esquema de trabajo remoto, que es distinto que el teletrabajo, y ya voy a explicar las razones, esto tendrá que ser, bien sea porque se prolonga el estado de emergencia sanitario
o porque surge alguna reforma legal que cambie la ley 1221 del año 2008. Pero si eso no llega a suceder, es decir, si el estado de emergencia es hasta agosto, como probablemente pueda llegar a suceder, y no se modifica la ley 1221, como probablemente puede suceder, pues será entonces importante empezar a evaluar cómo implementar el teletrabajo. Y la implementación del teletrabajo no es una tarea sencilla, no es imposible, pero no es una tarea del todo sencilla, porque implica reforma al reglamento de trabajo, implica generar unos contratos de trabajo especiales para poder tener estos teletrabajadores, implica de igual manera hacer un registro en la ARL para que pueda revisar las condiciones de trabajo en la cual se va a prestar ese servicio, implica hacer un reporte en el Ministerio del Trabajo para poder notificar que se tienen teletrabajadores, entre otras actividades descritas en el decreto 884 del año 2012. Entonces, esa ha sido probablemente la razón por la cual, a pesar de existir muchas personas que puedan trabajar desde su casa, según el estudio del CESLA, alrededor de 3 millones de personas en el año 2019 podían hacerlo, pero solamente había registrado 122.000 teletrabajadores, es precisamente por estas normas. Y en lugar de promover el teletrabajo, lo han de alguna manera opacado. Pero si queremos nosotros como sector educativo mantenernos en la virtualidad, tenemos que empezar a implementar este tipo de herramientas de políticas orientadas al teletrabajo. Porque, insisto, el trabajo remoto o el trabajo en casa tiene un periodo de duración muy corto, porque lo que dice la norma es que es ocasional. Y si lo proyectamos como algo a largo plazo para el segundo semestre, probablemente deje de ser ocasional y tengamos que implementar el teletrabajo. El segundo aspecto importante para mencionar en esta introducción son los protocolos de bioseguridad. Y es que, si bien no existe aún un protocolo desarrollado específicamente y a tal nivel, digamos, de detalle como lo hay para otros sectores, sí les puedo anticipar que tenemos registrados a hoy 71 normas sobre protocolos de bioseguridad y que van variando dependiendo de cada uno de los sectores y de cada una de las necesidades. Pero en la mayoría de ellos encontramos algunos elementos en común. Primero, las personas mayores de 60 años, preferiblemente, que no asistan al lugar de trabajo. Segundo, que las personas que tengan comorbilidades preexistentes no se presenten al lugar de trabajo. Y estas morbilidades preexistentes principalmente son las enfermedades que hacen que una persona pueda llegar a ser más vulnerable en el evento en el que se presente una situación de COVID, como es hipertensión, diabetes, cáncer, entre otras. Pero por otro lado, se habla de un distanciamiento de 2 metros y tener una serie de turnos para que el aforo de las personas no sea superior a 5. Para ver cómo podrá quedar a nivel de estudiantes por cada centro de trabajo. Entonces, fíjense en esa alternancia en la que se habla entre la virtualidad y entre la presencialidad, que en todo caso esa presencialidad tendrá que ser de una manera muy atípica, posiblemente con pocos estudiantes y posiblemente con estudiantes y profesores que, si tienen morbilidades preexistentes, no se van a poder presentar a trabajar, y con un número muy reducido de personas. Y si tenemos un número reducido de estudiantes por profesor, pues entonces eso, ¿a qué retos nos va a llevar? A que entonces la capacidad instalada que tengamos nos toca repensarla. ¿Para qué? Para saber entonces cuántos profesores vamos a necesitar por cada X número de estudiantes. Y eso obviamente va a impactar en los costos. Y no solamente en los costos por el pago del profesor, sino también porque si se van a establecer unos turnos eventualmente donde ya no es el estudiante de 7 hasta las 5 o 6 de la tarde, sino empezar a implementar unos horarios diferentes para poder reunir toda esa cantidad de estudiantes en diferentes momentos, pues posiblemente se generan recargos nocturnos. Posiblemente empecemos a generar recargos dominicales o festivos que normalmente en el sector educativo no son siempre, digamos, frecuentes. Entonces, ahí vamos a tener un nuevo reto a pesar de la implementación de los protocolos de bioseguridad, del teletrabajo, y va a ser cómo administrar adecuadamente los costos, debido a que, como lo anunció Semana,
la revista Semana este domingo, se estima que alrededor de 1 millón de estudiantes dejen de matricularse para el semestre entrante por diversas causas, y en función de eso entonces, ¿cómo vamos a administrar bien el gasto? Y desde el punto de vista laboral, y solamente ya para culminar este primer punto de la introducción, el artículo 50 de la ley del Código Sustantivo del Trabajo nos puede dar buenas herramientas. El artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo hace referencia a que cuando se presentan situaciones de anormalidad económica, puede dar lugar a que las partes, es decir, empleador y trabajador, convengan unas nuevas condiciones de trabajo. Puedan entrar a revisar si modifican los horarios, si modifican la jornada, si modifican, muy importante, eventualmente, el salario. Si hay una reducción de un 30, un 40% del salario para tratar de evitar despidos y más bien lograr mantener puestos de trabajo, pero bajo unos costos y bajo unos gastos que pueda resistir la organización con todos estos retos que he mencionado anteriormente. Pero para ello es fundamental contar con el consentimiento del trabajador. No es una medida que se pueda hacer de forma unilateral, tiene que ser concertada. Y si no llega a haber un acuerdo entre las partes, pues entonces surge la posibilidad de ir ante la justicia, es decir, ante el juez laboral, para que determine que sí existían unas razones válidas para solicitar la revisión de ese contrato. Entonces, hasta ahí el panorama de lo que hemos visto de manera muy resumida desde el punto de vista laboral y una introducción a los 3 principales desafíos que estamos viendo en el sector educativo desde el punto de vista laboral para el segundo semestre, es la implementación del teletrabajo, la implementación de protocolos de seguridad, de bioseguridad, y en tercer lugar, adaptar todas las gastos y costos que tengamos a las finanzas que tendremos el semestre entrante. Así que, Luis Fernando, con eso concluyo esta primera parte a modo de introducción y obviamente atento a las inquietudes o profundizaciones que se deseen hacer. Gracias. Gracias, Santiago. Creo que han sido muy claros los planteamientos y los desafíos que has enunciado, particularmente en temas que curiosamente ya tenían una regulación antes de la pandemia en normas laborales que tal vez no tenían como esa aplicación que coyunturalmente pues nos vemos precisados a matizar para efectos de avanzar. Doy un paso entonces, obviamente con la indicación a todos los asistentes de que son bienvenidas las preguntas al correo del doctor Santiago, que está ahí expuesto. Le doy la bienvenida al doctor Germán Villegas, que es abogado también, es abogado de la Universidad del Rosario, con especializaciones en Derecho Educativo, en Derecho Ambiental, en Derecho Urbano. Ha hecho estudios en maestría en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario y en Gestión Universitaria en la Universidad Alcalá de Henares en España. El doctor Germán Villegas ha estado vinculado a la Universidad del Rosario como director del Departamento Jurídico, director del Instituto Anticorrupción, director de egresados, ha sido secretario general encargado, ha sido profesor, por supuesto. Ha estado vinculado también a la ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, y también al Ministerio de Educación. Como ustedes aprecian, la hoja de vida del doctor Germán Villegas pues es absolutamente extensa, particularmente en lo que tiene que ver con temas de educación, y sin duda es hoy una de las autoridades en Colombia respecto a lo que significa el sector educativo. Entonces, doctor Germán, adelante y bienvenido a este webinar. Luis Fernando, muchas gracias por darme la palabra. Un saludo a todos los asistentes, a GOE, muchas gracias por esta invitación, a compañero Santiago, qué bueno estar en un espacio de estos en el que, como Santiago lo decía, creo que lo importante es que podamos conversar todos, porque como se ha dicho, pues el nivel de incertidumbre en el que estamos da para que pues nadie
pueda tener verdades sobre lo que va a venir, ¿no? Entonces, pues, en efecto, nos estamos enfrentando a escenarios muy inciertos. Nunca antes había pasado que 1.500 millones de estudiantes hubieran tenido que dejar de asistir o cambiar radicalmente la forma en la que venían estudiando. 450 millones de estos son niños que hoy en día nadie sabe en el mundo cómo manejar o cómo pueden continuar su vida escolar normal de alguna manera. Entonces, pues los retos son enormes, ¿no? Yo voy a mencionar como dos escenarios pensando un poco en lo que se va a venir. Y es como un escenario inmediato, ver qué retos tenemos en ese escenario inmediato y luego qué entiendo yo que puede pasar, qué posibles escenarios uno puede empezar a construir para el mediano plazo. Aquí el largo plazo pues sí ya es absolutamente impredecible, pero ver qué puede pasar en el mediano plazo, ¿no? Yo creo que ese corto plazo es un corto plazo muy corto. Yo, digamos, creo, lo que he podido ver es que todas las instituciones de educación están pensando en llegar a diciembre, es decir, en cómo organizarse para llegar a diciembre. Eso es lo que yo llamo el corto plazo. ¿Qué va a pasar en este segundo semestre? Y a partir de ahí, digamos, en enero o febrero, de alguna manera todos esperamos alguna normalidad, pero también hay que construir escenarios diversos porque todo se abre, ¿no? Dentro de ese corto plazo, pensando en lo que nos espera en este momento inmediato, yo encuentro 4 retos muy importantes para las universidades. El primero, como lo mencionaba Santiago, es el de la presencialidad, es decir, cómo hacer un retorno a clases. Aquí hay varios elementos, digamos que si bien es cierto, el aprendizaje remoto ha sido una herramienta, pues yo creo que para las universidades que no son virtuales, sin duda alguna ha sido una enorme dificultad y los estudiantes reclaman este regreso a algún tipo de presencialidad, entendiendo las circunstancias. Estaba muy anunciado que el 2020, digamos, iba a haber una disrupción muy fuerte de la virtualidad, y si bien es cierto, pues todos tuvimos que aprender a manejar este tipo de herramientas en educación. También, digamos, creo que pasado un canto de sirenas rápido, pues también muchos han entendido que en su ADN está la presencialidad. Hay ciertos programas que requieren de esa presencialidad y necesitamos volver a ella. Es decir, esto lo reclaman los estudiantes, lo reclaman los programas y lo reclama en general toda la comunidad. Y ese regreso, presumiblemente en agosto, pues plantea grandes retos. Uno diría una universidad en promedio, una universidad mediana en Colombia es una universidad de 10.000 estudiantes, y pensar en cómo gestionar la presencia de 10.000 personas en un campus universitario es un reto enorme, es un reto muy grande. Cuando uno participa en las elaboraciones de estos protocolos que todas las instituciones están elaborando, todas las universidades y los colegios, pese a que en los colegios evidentemente hay una mayor dificultad de ese regreso en agosto, se ve mucho más lejano esa posibilidad, porque hay unas restricciones de los padres de querer enviar a sus hijos, más allá de las dificultades económicas que la misma situación plantea. Pero dentro de estos protocolos pues hay retos enormes, que es cómo gestionar toda la información sensible de personas, que Santiago ahora mencionaba,
y cómo restringir, por ejemplo, la entrada de unas personas a su universidad, pese a que están pagando pues, por el servicio educativo y a cambio de eso admitir a otras. Y de cualquier manera, cómo gestionar el riesgo que se va a presentar. Yo leía hace poco en un informe cómo en un salón de 20 personas mencionaban que eso equivalía a tener contacto en la calle con unas 800 personas. Entonces, evidentemente hay unas dificultades muy grandes. El Ministerio de Educación ha dado algunas pautas para los colegios que pues que en educación superior se están adoptando, pero sin duda alguna ahí tenemos pues el reto de rápidamente poder facilitarle a los estudiantes con todas las medidas de bioseguridad alguna forma de regreso. Creo que ese es el trabajo fuerte en el que se está trabajando. Y evidentemente pues hay un tema que es la sostenibilidad financiera de las instituciones. Hoy en día pues todos temen una pérdida de la matrícula. Yo en lo personal creo que esto no va a ser tan fuerte como se ha anunciado. Creo que sin duda alguna va a pasar para el próximo semestre, pero no creo que sea en este momento muy fuerte. Creo que de alguna manera se va a compensar por una necesidad también del mercado que suele pasar en este tipo de situaciones de capacitarse un poco más. Esa es mi lectura, pero sin duda alguna hay unos retos financieros en la matrícula. El gobierno ha anunciado unas líneas de financiación, pero pues todos sabemos que esos recursos tardan en llegar y no son fáciles de concretar. En el sector público, para las instituciones públicas es también muy difícil pensar que van a haber recursos. Los gobiernos en este momento pues destinarán los pocos recursos que tienen a afrontar la crisis de salud y a generar empleo, como se mencionó. Entonces, digamos, ahí hay dificultades, y creo yo que dentro de lo que ha hablado Santiago está el reto más importante. Los presupuestos universitarios están destinados en gran medida al sostenimiento del recurso humano, que es el que gestiona el conocimiento, y a través de esas herramientas laborales creo que ahí está pues está el secreto para prepararse en este sentido, ¿no? Creo también que las universidades vienen trabajando con una coyuntura que venía desde el año pasado, pero que evidentemente estalló ahora, que es toda la gestión del decreto 1330, de cómo nos adaptamos para las condiciones institucionales, para los registros de programas. Creo que ahí hay pues todos vienen haciendo esa tarea, porque pues al finalizar el año pues hay que tener panoramas claros sobre eso. Yo ahí mencionaría que mi lectura es que el ministerio está haciendo una buena labor, ha permitido las visitas virtuales, se está recibiendo programas, uno ve una mayor rapidez en temas incluso de convalidaciones para estudiantes extranjeros, y creo que el ministerio está tratando de apoyar este tema, y bueno, ahí hay retos importantes. Creo que el ministerio también, repito, está haciendo su tarea, pero creo que ahí en esas cuatro áreas que he mencionado, que son la elaboración de los protocolos para regresar a la presencialidad, el mantenimiento de la matrícula, la sostenibilidad financiera y todas las condiciones académicas que ahora planteó este 1330, que en algún momento pensábamos que podía ser aplazado, pero pues finalmente ha seguido en marcha. Creo que ahí están
buena parte de esos retos a los que pues, nos vamos a enfrentar o que nos estamos enfrentando para este semestre, este segundo semestre y un poco esperar a ver qué va a pasar en enero, febrero, digamos, y ahí ya empieza uno como a hablar a lo que sería el mediano plazo, que es un plazo muy corto, pero creo que en las actuales circunstancias este es el mediano plazo. Yo para ese mediano plazo he querido, pues digamos, tengo como una visión y es que evidentemente en ese mediano plazo uno puede construir tres escenarios que dependen de dos variables muy fuertes que son pues el comportamiento del virus, qué va a pasar con el virus en cuanto a ese comportamiento del virus, digamos ahí como cuatro posibilidades y es tener un pico y que pase, tener la famosa curva aplanada, es decir, que tener una curva sostenida que no se desborde, tener esto que los especialistas llaman una montaña rusa y es tener picos altos y bajos durante un largo periodo de tiempo, o pues tener un pico pero en el mediano plazo, en un año o algo así, tener otro pico muy fuerte. Digamos, son como los cuatro escenarios que plantea el virus. Y en segundo lugar, creo que la otra gran variable es cómo enfrentan los gobiernos esta crisis. Y bueno, aquí diríamos que como gobierno y como sociedad, aquí pues está todo el tema de cómo se opera, cómo se planea la operación del sistema de salud para eso, pero también qué recursos generan los gobiernos para poder afrontar esa crisis, ¿no? Creo que son esas las dos grandes variables que nos permiten construir escenarios y yo pues intuyo tres posibles escenarios muy gruesos que podrían darse a partir de enero, ¿no? Uno que llamaría como uno suave, y es decir, vamos a tener un pico y ese pico va a pasar. Las estadísticas y el gobierno mencionan que podemos estar llegando a un pico, que evidentemente esto nadie lo sabe, y que una vez pase el pico, pues bajemos y con unas normas y con los protocolos podamos seguir funcionando. Uno diría ahí habría una normalidad, de alguna manera va a haber una afectación económica. Yo ahí vuelvo a mi teoría. No creo que haya una gran pérdida de matrícula. Creo que esa matrícula que se pueda perder va a ser compensada también por quienes encuentren necesario tener una mayor formación o una formación más sólida en este momento. Y creo que ese sería un escenario deseado. Pues es como lo que todos quisiéramos que pasara y bueno, digamos, es la mejor de las posibilidades, ¿no? Hay un segundo escenario en el que nos podemos enfrentar que es como el mediano, es decir, tener unos picos permanentes o tener un segundo pico alto, es decir, no tener un control claro del COVID-19 y por otro lado, digamos que los gobiernos no generen mecanismos de salida para esto, pues nosotros somos un país de ingreso medio en el que evidentemente no hay la posibilidad de inyectar recursos que hay en países desarrollados para afrontar económicamente este tipo de crisis. Y evidentemente, pues ahí, evidentemente ahí vamos a tener un crecimiento importante de deserción. Creo que ahí ya se va a notar. Creo que en ese escenario va a haber un fortalecimiento de la educación virtual. Creo que empieza a convertirse la educación presencial en un lujo. Si esta situación, digamos, se vuelve, digamos, una situación de largo aliento, es claro que la sociedad no alcanza. Y creo que se va a tocar un tema que incluso ya se ha empezado a plantear acá por parte en algunas universidades, y es
la expresión que yo uso es muéstreme el valor, es decir, hay una discusión que ya está planteada, que es el valor de las matrículas, ¿no? En el mundo ha habido un crecimiento muy grande en el valor de la matrícula. Yo escribí hace poco como en Estados Unidos el crecimiento promedio o la inflación promedio que ha tenido Estados Unidos entre el 70 y hoy ha sido el 28%, y el crecimiento de la educación superior ha sido del 145%. Ha habido, digamos, una clase media que ha ingresado al sistema educativo en el mundo y ha estado dispuesta a pagar por ello, y evidentemente las universidades en ese sentido han tenido un crecimiento de la matrícula que hoy se está cuestionando. El tema es que ese crecimiento de la matrícula está asociado con la calidad, y para las universidades, como hemos visto, pues no es fácil reducir los costos de operación para justificar cualquier reducción de la matrícula. Pero pienso que en este segundo escenario eso se puede dar, y lo repito, ya hay en algunas universidades acá en Colombia en la que ese asunto ya se ha puesto sobre la mesa, es justifíqueme el valor que yo estoy pagando. Y ese es un tema también que habrá que considerar en los escenarios que se concluyan. Y bueno, tenemos, pues, digamos, el escenario crítico, que es el de una pandemia larga, que es lo que nadie quiere, es decir, que las vacunas o no funcionen o se demoren mucho más tiempo del esperado en llegar, y pues evidentemente eso nos generará una situación, una crisis económica profunda, una dificultad en atender la educación. Pensaría uno que ya la educación presencial se va a volver un asunto de lujo. Incluso pensaría yo que puede haber una altísima deserción en la virtualidad, porque creo que en una situación de esas, que pues es la no deseada, las personas no van a estar buscando formarse, sino salir al mercado laboral con bajos niveles de formación, ¿no? En estos últimos dos escenarios, digamos, lo que han empezado a aparecer también son como entidades certificadoras que avalan ciertos conocimientos puntuales que permiten acceder rápidamente al mercado laboral, y esto pues está teniendo un crecimiento. Y si alguno de estos dos últimos escenarios se presentan, creo que ese tipo de organizaciones se van a fortalecer, ¿no? Entonces, pues nada, son como los múltiples escenarios que yo veo en este momento para el futuro, con los que hay que construir, pues, lo que va a ser el futuro de la educación para el 2021, diríamos, ¿no? Vale. No, pues, doctor Germán, creo que ha sido muy amplia y muy detallada tu exposición. Has planteado unos temas muy interesantes. Ya voy a volver sobre ellos en unos minutos, abriendo como esta conversación de preguntas, en las que, por supuesto, también, Santiago, espero que nos aportes. Y con un mensaje, obviamente, nunca sobra este mensaje del autocuidado, de la responsabilidad, de la corresponsabilidad que implica transitar por este escenario tan difícil. Que de alguna forma pues a todos nos atropella, y recuerdo en este contexto lo que significa la incertidumbre, un escenario de incertidumbre. Hoy nos toca a todos acostumbrarnos a entender este escenario y poder reaccionar, porque, y aquí ambiento mi pregunta, Santiago, con esta profusión de normas que ha existido este año, tal vez 74 decretos con fuerza de ley en la primera emergencia, otro tanto en la segunda emergencia. Para los que no son abogados, pues obviamente no están tan familiarizados con esto, pero todos esos decretos van a tener que pasar por un examen con la Corte Constitucional y luego definir si son o no ajustados a la Constitución, y eso plantea también otro escenario de incertidumbre en sí misma.
Las consecuencias prácticas de esto, pues yo creo que tomando un poquito las palabras de Germán en cuanto a si la vacuna llegará, en cuanto a si el pico llega o no, o las olas o la montaña rusa que él plantea, lo que significa la capacidad de adaptación en términos de la construcción de acuerdos que no restrinjan esa posibilidad de reaccionar a tiempo y de no cometer errores, teniendo en cuenta que la planeación pues ya definitivamente a largo plazo se nos eliminó. Aquí tenemos que prácticamente convivir con una planeación muy corta y con lo que yo llamo una vacuna mental también, porque evidentemente todos coinciden los expertos en que el 2020, este bisiesto, se nos fue sin vacuna, y lo que mencionaba Germán de que la educación presencial va a ser un lujo, pues de hecho el tomarse un café con un amigo no solo va a ser un lujo, sino que va a ser imposible en el 2020 ya con todo este escenario. Santiago, en tu visión, el reto de lo que ha significado la producción de normas y lo que eventualmente pueda llegar a suceder si la Corte, algunas de ellas, o cuáles son las más sensibles que tú crees que puedan brindarle un mensaje al sector en relación con lo que pueda llegar a ser permanente o eminentemente temporal. Doctor Santiago. Bueno, Luis Fernando, pues para contestar esa pregunta, quizás lo primero que habría que decir es cuáles son las normas, digamos, que se han venido generando en el marco de esta emergencia económica en materia laboral, al menos las más relevantes. Ya mencioné que hay alrededor de 71 entre decretos, resoluciones sobre temas de bioseguridad, entre las cuales pues no voy a hacer tanta referencia a ellas, de lo contrario se nos iría el tiempo, pero mencionar de pronto las principales en materia laboral. La primera de ellas es el decreto 488. En este decreto básicamente lo que se procuró fue permitir que los trabajadores que tuvieran una disminución en sus ingresos, realmente estaba orientado para quienes les hubieran suspendido el contrato de trabajo, pero como no ha sido algo que públicamente el ministerio, pues digamos que haya promovido, no lo dijo en esos términos, pero realmente era principalmente para eso, es decir, quienes hubieran visto una disminución en sus ingresos, principalmente por la suspensión, pudieran ir ante el fondo de cesantías para hacer el retiro y poder tener unos ingresos con que sobrellevar el inicio de toda esta situación. Esto creo que fue un acierto, porque a quien le suspenden el contrato de trabajo queda en una situación especialmente vulnerable porque no recibe ingresos, pero tampoco recibe la liquidación final de sus acreencias laborales, pero tampoco podía ir al fondo a solicitar sus cesantías. Entonces, definitivamente considero que fue un acierto por parte del gobierno que haya autorizado en una situación diferente a las que estaban establecidas por la ley, que recordemos que era para efectos de educación superior, para efectos de adquisición de vivienda, en caso de prestar servicio militar, en caso de pasar a una modalidad de ordinario integral, que se podía hacer el retiro de las cesantías o en una situación de sustitución patronal. Pero aquí se crea una nueva figura, esta sí de carácter temporal, y es si hay suspensión del contrato de trabajo, que recordemos, según el artículo 53, conlleva al no pago de los salarios. Ese decreto ya fue sujeto de análisis por parte de la Corte Constitucional y el día 10 de junio, mediante el boletín número 81, dio a conocer que se declaraba condicionalmente exequible. Eso para los no abogados significa que no se estaba extralimitando en las funciones el presidente al emitir este decreto. Digo parcialmente, fue porque por alguna razón quizás política, creería yo, lo dejaron previsto esa norma para el sector privado, pero no quedó prevista para el sector público con el Fondo Nacional del Ahorro. Ahora, buena parte del sector público no ha suspendido contratos de trabajo, entonces realmente no debería haber muchos retiros del Fondo Nacional del Ahorro en razón de este motivo, pero digamos que por igualdad, eso fue digamos sobre lo único que se pronunció, digamos, la Corte Constitucional. Fue una discusión muy reñida, fue 5-4,
terminó primando los que consideraron que unas medidas como estas eran válidas y acordes con la Constitución, con lo cual estoy de acuerdo con la mayoría de la Corte Constitucional en esa sentencia. Ahora, traían otras medidas que también considero válidas. Por ejemplo, que para la notificación de las vacaciones no tuviera que notificarse con 15 días de anticipación como está establecido en el Código Sustantivo, sino que de un día para otro se hubiera podido notificar que la persona salía a disfrutar de sus vacaciones. Esto porque fue muy importante para la época, ya estamos hablando de marzo y principios de abril, porque como fue tan abrupto el cierre que se presentó, pues muchas empresas decían, no sé qué hacer con los trabajadores, no puedo trabajar, no quisiera mandarlos de una vez en suspensión para no dejarlos sin ingresos, ¿qué puedo hacer? Entonces surge esa posibilidad de enviarlos a vacaciones, pero había una limitante, y es que tocaba hacer notificación con 15 días de anticipación. Pues este decreto 488 también brindó esa posibilidad de poder notificar las vacaciones y hacerlo simplemente con un día de anticipación. Esa norma ha sido ampliamente debatida, digamos, desde el punto de vista social. Las centrales obreras han manifestado que las vacaciones no son para eso, que las vacaciones realmente son para descansar y que no son simplemente para sobrellevar el aislamiento obligatorio, con lo cual no puedo estar más en desacuerdo. La gran mayoría de los colombianos no tiene la oportunidad de ir a la playa a descansar en sus vacaciones, muchas personas lo pasan en sus casas. Entonces, no ser conscientes con la realidad de un problema en los ingresos, en la caja de los empleadores, y pensar que se tiene que seguir pagando el salario como si nada estuviera pasando, creo que es desobedecer un poco a la realidad en la que nos encontramos. Entonces, ese fue, digamos, un primer decreto, el cual, como digo, ya fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional y en el cual se consideró que era exequible, salvo lo que acabo de mencionar. Ahora, han surgido otros, digamos, aspectos en materia laboral. Aspectos relacionados principalmente con subsidios. Han habido subsidios en diferentes niveles. Uno que quizás fue el más revolucionario de todos, que la verdad pocos lo vimos venir, y es el subsidio a la nómina, o más conocido como el PAEF, que es un aporte, digamos, una contribución que hace el Estado a los empleadores que preservan el empleo formal y donde se hace una comparación entre la plantilla que se tenía de parte de los trabajadores registrados en materia de seguridad social, la cual estaba llamada a cubrir alrededor de 2 billones de subsidios para las empresas y en general para los empresarios, entiéndase también entidades educativas, para poder aliviar un poco los gastos de la nómina durante esta época. Sin embargo, en la reglamentación le metieron tantas condiciones que fueron no tantas realmente los empresarios que terminaron beneficiándose. Llegó un reporte por parte de la UGPP y se destinaron alrededor de 800.000 millones de pesos en subsidios, y con lo cual digo que no es tanto no porque 800.000 no sea mucho dinero, sino porque realmente lo que tenían previsto era que era para 2 millones. Pero como empezaron a meter algunas condiciones, y es que no hubieran suspendido el contrato de trabajo, que no haya habido una disminución de más del 20% de la nómina para efectos ya del cálculo y del pago, pues que muchas empresas realmente quedaron sin recibir este aporte. ¿Y por qué, digamos, hago una crítica ya frente a esto? Y es que las entidades educativas, instituciones y en general las empresas que más se vieron impactadas tuvieron que suspender contratos y en algunos casos desafortunados terminar contratos. Entonces, si de entrada estamos tratando de excluir suspensiones y terminaciones, ¿qué significa eso? El subsidio termina llegándole quizás a los que menos mal la están pasando, que son los que no han suspendido contratos ni han terminado contratos de una forma significativa. Frente a ese aspecto, veía un vicio de inconstitucionalidad, pero rápidamente el Ministerio de Hacienda lo corrigió, y es que dejaba por fuera otro tipo de empleadores como los consorcios, las uniones temporales y las personas naturales. Sin embargo, esto fue corregido por el Ministerio de Hacienda rápidamente. Hubo otro, digamos, hay otro mecanismo que todavía le falta reglamentación, que es el PAP, que es el subsidio para el pago de la prima legal de servicios
que se avecina próximamente, el cual, insisto, falta por reglamentación, pero las reglas de juego van a ser muy similares a las del PAEF, que implica una reducción del 20% de los ingresos. En esos dos, realmente, salvo algunos aspectos en los cuales creo que viola eventualmente el principio de igualdad, y es que no se le aplicó, por ejemplo, a personas naturales que tuvieran menos de 3 trabajadores contratados, que ahí uno nos explica las razones del por qué hacerlos, y eventualmente son los que más lo están necesitando, que son de pronto los empleadores de menos poderosos. El hecho de reconocerlo, en mi opinión, no es inconstitucional, y muy probablemente pues son las medidas de ayuda temporales que están llegando, es decir, no llegaron para quedarse, sino son de carácter temporal. Pero hay otra, que es la posibilidad de no hacer una contribución absoluta del 16% en pensiones, que correspondía para el mes de mayo y perdón, para el mes de abril y de mayo, dentro de lo cual, digamos que, pero pues que se aportaba mes vencido, pero dentro de lo cual, ¿por qué llamo la atención? Porque este sí ha sido un decreto que ha sido ampliamente debatido por diferentes sectores, haciendo referencia a que fue una mini reforma pensional camuflada en un estado de emergencia, en lo cual pues sabemos que el estado de emergencia está creado para generar unas normas de carácter temporal y atender la situación puntual, pero no para generar unas reformas de carácter estructural. Así que ese sí será un decreto en el cual pues veremos realmente la Corte Constitucional cómo se pronuncia. Personalmente dudo realmente que vaya a ser declarado exequible, pero en todo caso la situación ya fue consolidada, porque ya en el momento en que se pronuncie, ya el aporte fue del 3% en lugar del 16%. Bueno, Santiago, muchas gracias. Creo que has tocado la fibra en muchos aspectos, particularmente en lo que significa el desafío como país, de que con todas estas normas tendientes a darle una mano al empresariado y al empleo formal, se pueda efectivamente recuperar esas cifras calamitosas, estrepitosas de las pérdidas de empleos que, bueno, por fortuna Germán tiene una visión optimista en cuanto a que esas pérdidas de empleo no se van a traducir en deserciones o en disminución de la matrícula. Quiera Dios que eso sea así. Creo, y con esto pues quisiera cerrar, doctor Germán, tu mensaje final respecto a lo que significa el desafío de la virtualidad con el no sacrificio de la calidad, teniendo en cuenta además que ya la globalización definitivamente sí nos impone que la virtualidad pues sea como la orden del día en los temas de educación. Y con esto, doctor Germán, pues yo creo que redondeamos para honrar el tiempo de los organizadores y de los asistentes. Adelante, doctor Germán, ¿qué opinas de esto? ¿Qué mensaje final nos puedes plantear? Y después de eso, obviamente, para todos los asistentes, saben que todas las preguntas las pueden también dirigir en los correos electrónicos que han sido proyectados. Bueno, Luis Fernando, yo quiero mucho la educación virtual y voy a empezar por ahí. Pues participé en la creación de la primera universidad virtual en Colombia y eso la he acompañado durante varios años y es un modelo que yo aprecio mucho. Y creo que no es justo esa vinculación que se hace a veces entre virtualidad y calidad. Creo que hay instituciones virtuales con calidad y sin calidad, como las hay presenciales con calidad y sin calidad. Ahora, lo que sí también creo es que son modelos muy diferentes, la presencialidad y la virtualidad. Creo que evidentemente la virtualidad está en un proceso de encontrarse y digamos, todavía en el mundo se discute mucho cómo hacerlo de la mejor manera, pero lo que sí tengo claro es que la presencialidad se va a mantener. Y lo hemos visto, pues los estudiantes reclaman presencialidad. Creo que hay unas ventajas de la presencialidad relacionadas con el encuentro
personal que evidentemente todavía no han sido solventadas por la virtualidad. Y creo que van a coexistir durante mucho tiempo esos dos modelos, el de la presencialidad y el de la virtualidad. Lo que yo no creo, y voy a mencionar a algún rector que le oí que cuando estábamos iniciando con este tema de la cuarentena, que está diciendo que ellos en 8 días habían pasado a la virtualidad porque tenían unos sistemas de información muy poderosos. Yo creo que eso no puede ser así, digamos, eso es imposible. La virtualidad es otra cosa y no es un tránsito al que uno pueda acceder de un día para otro. Creo eso sí que evidentemente esta época nos ha forzado a todos a acercarnos más a ese modelo para entender sus bondades, pero creo que pasado este primer fervor de virtualidad, creo que ahora todos se están enfocando en su ADN, y aquel que lo hace bien en lo virtual lo seguirá haciendo, y el que es fuerte en lo presencial, asimismo, entendiendo pues que habrá elementos de educación remota que dadas las circunstancias pues son muy útiles, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Germán. Gracias por tu presencia. Santiago, un mensaje final. Antes del mensaje final, una anécdota, y es que yo conocí al doctor Germán hace exactamente 2 años. Coincidimos en una reunión en una universidad virtual, donde yo dije algo y me hizo sentir como un viejo. Porque yo dije como, pues es que es un modelo de educación muy sui generis. Pues como lo mencionaba Luis Fernando, yo pues dicto en la Universidad Javeriana, en la Universidad de los Andes, donde digamos que la virtualidad todavía no está del todo desarrollada, y Germán me dijo, no, Santiago, eso es la tendencia mundial. Me hizo sentir como un viejo, y el tiempo le está dando la razón a que eso realmente es el futuro, y en eso tenemos que adaptarnos. Y yo, digamos, como profesor, fui de los que hoy en día se cree que da clases virtuales, que claramente no lo son, simplemente es una manera de sobrellevar esta situación, en la que me ha llevado, digamos, a tratar de buscar herramientas diferentes. Por ejemplo, Mentimeter, donde hago encuestas a los estudiantes en la medida en que les voy haciendo las preguntas, y tratar de hacerlo un poco más dinámico. Y entonces hay un quiz sorpresa donde la gente tiene que ir votando rápidamente. Entonces, digamos que yo también creo que ya después de haber experimentado esto y darle la razón a Germán 2 años después, la virtualidad, digamos que sí es una tendencia, es una necesidad, y que hay maneras de hacer una educación, digamos, de calidad de manera virtual, e invitar a los estudiantes que estén viendo esta transmisión que estamos haciendo a que no se desanimen, a que se inscriban, y que digamos que el desafío está en los profesores, pero que la educación sí puede ser con altísimo nivel de calidad, igual o mejor a que de manera presencial, porque nos está exigiendo los profesores inventarnos cosas para mantenerlos entretenidos a lo largo de esas clases. Y bueno, ya el mensaje final es, digamos que a mí también, yo soy de los que está cansado de esa palabra de reinventarse. Pues no lo voy a poner en esos términos, sino de sobrellevar de alguna manera, de la mejor forma posible, todo esto. Y en función de esto, digamos que ser creativos y responsables. Es básicamente lo que hemos venido recomendándole a nuestros clientes: responsables con los trabajadores, tratar de generar el menor impacto posible, pero muy responsables también con las finanzas, y en función de esto, tratar de buscar todos los mecanismos que sean posibles para que, digamos, haya una subsistencia a mediano y largo plazo de las entidades, de las instituciones educativas, de los contratos de trabajo, pero entendiendo que estamos en una situación atípica y que eventualmente hay que amarrarse el cinturón. Perfecto, pues muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias, Santiago. A todos los asistentes, estén pendientes de nuevos espacios como estos que organiza la Escuela Colombiana de Rehabilitación, gracias a las directivas. Y bueno, estamos atentos a sus preguntas, las contestaremos, y hasta una próxima ocasión. Cuídense, y mientras otros lloran, todos ustedes vendan pañuelos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.